Bienvenido a nuestro viaje a través de las crónicas históricas del imperio musulmán más formidable y duradero de todos los tiempos, el Imperio Otomano. Su reinado de más de 6 siglos dejó una huella indeleble en la historia, la cultura y las fronteras mismas de las naciones del mundo. Únase a nosotros mientras profundizamos en la magnífica saga de este antiguo imperio, que es testigo de victorias monumentales, luchas profundas y un legado duradero que continúa dando forma a la geopolítica de nuestro mundo actual. La gran historia del Imperio Otomano comienza a principios del siglo XIII, cuando una tribu pequeña y nómada, liderada por Osman I, dio sus fatídicos primeros pasos hacia un imperio que eventualmente abarcaría 3 continentes. Al emerger en un mundo donde los imperios bizantino y Konya competían por la supremacía, los otomanos estuvieron a la altura del desafío, utilizando su caballería superior y tácticas militares innovadoras para forjar su destino en medio del tumultuoso cese y flujo de otras potencias. En su apogeo, el Imperio Otomano extendió su dominio sobre el sudeste de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Con su corazón en Estambul, antes Constantinopla, presidía un mosaico multicultural de pueblos y religiones, como el mundo nunca había visto. Aunque predominantemente musulmán, fue el epítome de la tolerancia para su época, ya que ofrecía diversidad religiosa, étnica y lingüística entre sus súbditos. El ejército otomano era una fuerza formidable a tener en cuenta, un espectro siempre presente de poder y valor, rápido para sofocar rebeliones, defender sus fronteras y promover los intereses del sultán. Su infantería, artillería y marina estaban meticulosamente organizadas, y eran notablemente expertas en el uso de nuevas tecnologías. Empujados a la agonía de la guerra por la incesante lucha por el dominio territorial, los otomanos se enfrentaron a muchos de los imperios más importantes de la historia. Sus prolongadas batallas con los safávidas, los bizantinos y los Habsburgo son un capítulo histórico que no tiene rival por su demostración de valentía, estratagema y puro sacrificio sangriento. El califato otomano era una institución divina que vinculaba la autoridad del sultán con el poder universal del Islam. Al ser califa, el sultán era visto como el protector de la fe islámica en todos los territorios. Técnicamente, el poder del sultán no era absoluto, estaba vigilado por los ulemas. La vida en el harén, o los barrios privados donde vivían las esposas y concubinas del sultán, es un tema de mucha fascinación e intriga. Las vidas de las mujeres, sus intentos de ejercer influencia, la política que las rodea y sus propias pruebas y tribulaciones personales, ofrecen una ventana a un reino del imperio del que rara vez se habla. El arte y la arquitectura florecieron bajo los auspicios del Imperio Otomano. Las magnánimas mezquitas, los intrincados palacios, las resplandecientes fuentes y las imponentes fortificaciones dan testimonio silencioso de las diversas sensibilidades artísticas que se congelaron para formar el lenguaje visual por excelencia del imperio. La decadencia del Imperio Otomano marcó el comienzo de una era de inestabilidad y revolución. Los vientos revolucionarios de cambio trajeron consigo impulsos de nacionalismo y liberalismo, que sacudieron los cimientos del edificio imperial, provocando su lenta desintegración tras la temida Gran Guerra. Pintadas en el lienzo del ascenso y caída de este imperio hay innumerables historias, de valor y sabiduría, de gloria y tristeza, historias que revelan no solo la dinámica de un gigante político sino también el tejido de una sociedad y una cultura al borde de transformación monumental. Las secuelas de la disolución del Imperio Otomano provocaron un cambio tectónico en el cercano Oriente. Surgieron nuevos estados-nación, con sentimientos nacionalistas revitalizados que moldearon sus ideologías y objetivos. Los ecos de las glorias imperiales pasadas influyen en gran medida en la compleja y a menudo tumultuosa dinámica geopolítica de esta volátil región. Los cuentos desgastados del Imperio Otomano dan testimonio de perspicacia política y destreza militar, cosmopolitismo cultural y tolerancia religiosa. Mientras participamos en esta valiente exploración del antiguo centro de poder del mundo musulmán, no podemos evitar maravillarnos ante la audacia de la ambición y la resiliencia demostradas por el intrépido pueblo otomano. El Imperio Otomano puede descansar en los anales de la historia, pero su profunda influencia resuena a lo largo de los siglos, recordándonos el intrincado tapiz de la civilización humana de nacimiento, agitación, progreso y transformación que manifiesta tanto nuestro potencial inquebrantable como el complejo viaje hacia la configuración de un mundo mejor. Y así, mientras nos despedimos, que el espíritu perdurable del Imperio Otomano continúe inspirándonos y desafiándonos a trazar nuestros propios destinos, dejar una huella en los anales del tiempo y luchar colectivamente por la paz, la prosperidad, y sobre todo, una convivencia armoniosa dentro de un mundo multicultural. Mientras bajamos las cortinas de esta saga vertiginosa, una saga repleta de imperios en picado, soldados valientes, estadistas astutos y ciudadanos trabajadores, nos acercamos cada vez más a apreciar verdaderamente el incesante esfuerzo humano que dio forma y elevó al Imperio Otomano a alturas de incomparable grandeza.
Y finalmente, reflexionamos sobre cómo la experiencia otomana resuena en nuestro siglo XXI, nuestro sentido de identidad, nuestras concepciones de poder, progreso y coexistencia. El pueblo y los principios del Imperio Otomano continúan moldeando no solo las sociedades y culturas del cercano Oriente, sino también todas las naciones y pueblos interconectados en este mundo globalizado. Así que tomemos un momento para saludar a un imperio que comenzó como una tribu en la periferia del mundo conocido, ascendió hasta comandar un vasto dominio, y salió como un faro de cultura diversa, innovación y visión de futuro. Que el legado de los otomanos inspire durante mucho tiempo a todos los que deambulan por el curso de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo y el espacio. Que la historia que hemos vuelto a contar encienda un aprecio por el gran drama humano que se desarrolló dentro de los límites de este otrora magnífico imperio, y encienda una chispa de curiosidad que lo guiará más adelante en su viaje hacia la comprensión de nuestra historia compartida, y sus implicaciones para nuestro presente y futuro. Recordemos al Imperio Otomano no como un gigante caído, sino como un faro de lecciones aprendidas y sabiduría obtenida, que debemos reflexionar, discutir y absorber en nuestras perspectivas y acciones. Y así, hasta que nos volvamos a encontrar, que los ecos de los pasos del sultán resuenen en nuestros corazones, imprimiéndonos la huella imborrable de la saga otomana. Un pensamiento de despedida mientras tratamos de darle sentido a nuestro pasado. No olvidemos nuestro deber hacia el presente, y el futuro hacia la creación de un mundo que respete y alimente el diverso tapiz de la humanidad. Y desde ese punto de vista, el legado perdurable de la visión benevolente y utópica del Imperio Otomano puede servir como ejemplo, un faro guía de posibilidades que esperan ser realizadas. Incluso cuando salimos de los salones resonantes del pasado, llevamos consigo los símbolos perdurables y los distintos ecos de tiempos pasados, infundiendo nuestra comprensión del presente e iluminando nuestro camino hacia el futuro. Llevamos adelante los mensajes de atención de los otomanos, de fuerza en la diversidad, de resiliencia frente a la adversidad, y de progreso en el viaje colectivo de la humanidad. A partir de las cenizas del Imperio Otomano, se desarrolló un nuevo capítulo en la creación de nuestra historia compartida. El ascenso y la caída de un imperio tan influyente sirven infaliblemente como material para nuestras reflexiones sobre nuestras propias elecciones colectivas, y las posibilidades que tenemos por delante a medida que atravesamos las mareas de cambio en un mundo acelerado del siglo XXI. Y así, en medio del flujo y reflujo de civilizaciones, el fin del Imperio Otomano no es anunciado por una derrota aplastante a manos de una potencia extranjera, sino por el esfuerzo incesante de las personas que lo construyeron, por el ritmo cadenciado de vidas ordinarias que llevan la huella de tiempos extraordinarios. Y así, los ecos de los otomanos susurran a través de las hojas del tiempo, susurrando historias de valor, sabiduría y espíritu humano indomable. La forma que asume el mundo hoy se debe en parte a las fuerzas desatadas por el ascenso y la caída del otrora imponente y ahora recordado Imperio Otomano. A medida que nos alejamos del glorioso lienzo del Imperio Otomano y caminamos hacia las vistas en expansión de un mundo cambiante, las capas compartidas de recuerdos y legados continúan resonando. Los ecos de pasos centenarios, que surgen de los anales de un reino que alguna vez fue omnipotente, resuenan con una potencia silenciosa pero conmovedora. La odisea única del Imperio Otomano, repleta de poderosos sultanes, soldados indomables, intrincadas intrigas cortesanas y batallas que definen una época, se desarrolla frente a nosotros como un espectáculo de esfuerzo humano. Cada parada a lo largo de nuestro viaje sirve como un vívido recordatorio del implacable corazón palpitante del legado histórico del imperio, un testimonio de la poderosa sinergia entre la humanidad y la historia. Mientras nos despedimos del legendario reino de los otomanos, es imposible no dejarnos vencer con la sensación de regresar a casa. Hogar de sus imponentes picos de gloria, hogar de sus profundos valles de desesperación y, lo más importante, hogar de la sabiduría eterna y las lecciones vitales que imparte la narrativa de su existencia. Hay mucho que podemos aprender de las páginas de la historia, el ascenso y la caída de los imperios, los triunfos y tribulaciones de las civilizaciones. A medida que avanzamos hacia el futuro, guiados por los pasos de nuestros antepasados, esforcémonos por forjar un mundo que sea testimonio de resiliencia y respeto, de tolerancia y comprensión. Las interpretaciones de la historia pueden diferir, pero un hecho sigue siendo indiscutible: el Imperio Otomano, con su imponente grandeza, sus vertiginosas alturas de poder y sus profundas profundidades de decadencia, continúa manteniéndonos esclavizados a un mundo de distancia y a muchos siglos. De ahí, la resonancia de la era otomana no es un artefacto episódico que se deshilacha con el tiempo, es un testamento viviente que informa constantemente nuestro presente y da forma a nuestras interacciones en la aldea global. Los ecos del imperio resuenan en cada piedra fundamental que colocamos hoy, anunciando la historia de un mundo transfigurado por la narrativa otomana.
El camino a seguir se abre a un tramo de tiempo y espacio que nos atrae, con huellas de antiguos imperios incrustadas dentro de sus capas, nos recuerda nuestro viaje humano compartido, la prueba del fuego, la aspiración de progreso y la resistencia de la esperanza que continúa iluminando nuestro camino a medida que recorremos la hoja de ruta de la historia.